Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Jansel y Echanson. El día de hoy aprenderás a cómo calcular el área y el perímetro de los cuadriláteros y de polígonos de más de 4 lados. Hoy estaremos hablando sobre la orientación y sobre los elementos que nos permiten orientarnos, como la brújula, mapa, radar, GPS, entre otros. Hoy hablaremos sobre cómo comprar y pedir precio en francés. En algún momento en la vida, todos hemos sido arquitectos navales, así como lo escuchas, porque alguna vez hemos hecho un barquito de papel. Los arquitectos navales son quienes diseñan los barcos. Te preguntarás, ¿esto es geometría? ¿Qué tiene que ver con barquitos de papel o arquitectura? Pues, sin darte cuenta, la forma que adquiere un barquito de papel es un trapecio, una figura geométrica de la familia de los cuadriláteros. Siéntate cómodo y con tus útiles a mano, que hoy aprenderás sobre esas figuras. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Queridos y queridas estudiantes, un gozo tenerlos de vuelta. Bienvenidos al espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En la clase pasada, una de las cosas que aprendiste fue cómo calcular el área y el perímetro de figuras como el rectángulo, el cuadrado y el triángulo. Hoy daremos continuación a esta clase, pero esta vez aprenderemos a calcular el área y el perímetro de cuadriláteros y polígonos regulares de más de 4 lados. Luego veremos cómo calcular la suma de los ángulos internos de un polígono convexo. Al final, te explicaré cómo puedes ahorrar dinero, o mejor dicho, no gastar de más aplicando la geometría. ¡Comencemos! Los cuadriláteros. Una línea poligonal cerrada de 4 lados es un cuadrilátero, es decir, que un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Los cuadriláteros destacan en nuestro entorno, en las construcciones, en los estampados de la ropa que usamos, en el mobiliario, el arte, los juguetes, los deportes, entre otros. Dependiendo de la relación de sus lados, sean paralelos o no, resulta fácil la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros pueden ser paralelogramos, trapecios o trapezoides. Empecemos con definir los paralelogramos y los diferentes tipos que existen. Pero antes de ver los paralelogramos, es bueno que sepamos cuándo dos líneas son paralelas. Dos líneas son paralelas cuando se mantienen a la misma distancia y que, si se extienden hasta el infinito, nunca se tocarían. Por ejemplo, ¿has notado las vías del metro de Santo Domingo? Estas vías son paralelas. Por más que se extiendan, jamás se tocarán entre ellas. Otro ejemplo es el de las gomas de los vehículos. Las del lado derecho y las del lado izquierdo están en paralelo. Por más que el vehículo se desplace, estas nunca se tocarán entre sí. Conociendo este concepto de paralelo, es hora de aprender qué es un paralelogramo. Un cuadrilátero es un paralelogramo cuando sus lados opuestos, es decir, que están frente a frente y tienen el mismo tamaño, son paralelos. Entre estos tenemos el rectángulo. El cuadrado también es un rectángulo y tiene sus 4 ángulos rectos y sus 4 lados iguales. Y si lo vemos desde un deporte, un cuadrilátero de boxeo y de lucha libre es un cuadrado. Otro tipo de paralelogramo es el romboide. Este tiene sus lados y ángulos opuestos iguales. También tenemos el rombo,
que posee sus 4 lados iguales. En un juego de cartas, el rombo es la figura roja que conocemos como diamante. En uno de los juegos llamado Casinito o 21, el conocido 10 de quiños, que tiene un valor de 2 puntos, esa figura es un rombo. También el logo de una marca muy conocida de vehículos está compuesto por 3 rombos. Cuando el rombo tiene sus 4 ángulos rectos, entonces es un cuadrado. Hablemos ahora de otro tipo de cuadrilátero, el trapecio. El trapecio es el cuadrilátero que tiene únicamente un par de lados paralelos. Entre estos tenemos el trapecio rectángulo. Es aquel que uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases, es decir, forman un ángulo de 90 grados con las bases. Por otra parte, tenemos el trapecio isósceles, que tiene sus lados no paralelos de igual longitud. También el trapecio escaleno, que tiene sus lados no paralelos de longitudes diferentes. Los trapecios los podemos observar en los diseños de las alas y las colas de algunas aeronaves. Ya que aprendimos sobre los cuadriláteros de tipos paralelogramos y trapecios, conozcamos ahora los trapezoides. Un cuadrilátero es un trapezoide si y solo si sus lados no son paralelos. Dentro de los trapezoides existen varios tipos, entre los cuales tenemos el trapezoide simétrico. Es aquel que tiene 2 parejas de lados consecutivos de igual longitud y cada pareja de lados es diferente a la otra. También tenemos el trapezoide asimétrico, que es aquel en el que no se cumplen que las parejas de los lados consecutivos sean de igual longitud. Los trapezoides los podemos ver en algunos diseños de cometas, o mejor conocidos en nuestro país como chichiguas. No importa el material, sean pendones, palitos de penca de coco, metal o cualquier otro. Si la estructura de la chichigua forma una cruz al momento de forrarla, sea con papel o con plástico, la forma que tomará será la de un trapezoide. En la clase pasada aprendiste cómo calcular el área y el perímetro de un cuadrado y un rectángulo. Si bien recuerdas, calculamos el área y el perímetro de una cancha de baloncesto profesional, que tiene forma de rectángulo. También calculamos el área y el perímetro de la zona donde están ubicadas las bases de un estadio de béisbol profesional, que tiene forma de cuadrado. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo calcular el área y el perímetro de un rombo, un trapezoide y un trapecio. Iniciemos con el rombo. El rombo, como habíamos definido, tiene sus 4 lados de igual longitud y que en el caso de que sus ángulos fuesen rectos, entonces sería un cuadrado. Por tanto, para determinar el perímetro de un rombo, usaremos la expresión perímetro igual a n por L, donde n representa el número de lados del polígono y L representa la distancia o la longitud de uno de sus lados. Por tanto, perímetro de este rombo va a ser igual a n, que es igual a 4, porque el rombo tiene 4 lados, multiplicado por la longitud de uno de sus lados, que es igual a 10 centímetros, multiplicado por 10 centímetros. El perímetro de este rombo va a ser igual a 40 centímetros. Recuerden que el perímetro es todo el contorno de mi figura, es decir, la parte que rodea toda la figura. Ahora veamos cómo calcular el área de un rombo. El área de un rombo la calcularemos con la fórmula área igual D mayúscula por D minúscula dividido entre 2. Y te preguntarás qué es D mayúscula y qué es D minúscula. Si bien recuerdan, en una clase pasada trabajamos los que eran las diagonales de un polígono. En todo cuadrilátero es posible trazar únicamente 2 diagonales.
Por tanto, en un rombo tendremos una diagonal mayor, que es aquella que tiene la mayor longitud, y una diagonal menor. La diagonal mayor la representaremos con la letra D mayúscula y la diagonal menor con la letra D minúscula. Para nuestro caso, este rombo tiene que su diagonal mayor es igual a 16 centímetros y su diagonal menor es igual a 12 centímetros. Siguiendo nuestra forma, sustituimos esos datos. El área de este rombo va a ser igual a la diagonal mayor, que es igual a 16 centímetros, multiplicado por la diagonal menor, que es igual a 12 centímetros. Este resultado lo dividimos entre 2. El área de este rombo será igual, si multiplicamos, puedes usar tu calculadora, si multiplicamos 16 centímetros por 12 centímetros, eso da un total de 192 centímetros cuadrados, dividido entre 2. El área de este rombo será igual, 192 dividido entre 2 será igual a 96 centímetros cuadrados. Recuerda que la unidad de medida del área siempre será en unidades cuadradas. Pasemos ahora a la siguiente figura, al siguiente cuadrilátero. Tenemos aquí el trapezoide, que recordamos, el trapezoide es aquella figura muy parecida a un cometa o a uno de los diseños que tienen los cometas o chichiguas. En nuestro caso tenemos este trapezoide cuya característica principal es que sus dos lados consecutivos son de igual longitud. Si vemos en la parte de arriba, el lado 1 podríamos llamarlo y el lado 2 son de igual longitud, por tanto solamente nos señalan una sola longitud. El perímetro de nuestro trapezoide será igual a lado más lado más lado más lado. Si sustituimos los valores que nos dan, tendremos que el perímetro de este trapezoide será igual a 2 centímetros más 2 centímetros, porque esos dos lados consecutivos tienen la misma longitud, más 4 centímetros más 4 centímetros. El perímetro de nuestro trapezoide será igual a 2 más 2, 4, 4 más 4, 8 y 8 más 4, 12 centímetros. Muy fácil y muy sencillo. Ahora de inmediato pasemos a el área de este trapezoide. El área del trapezoide va a ser igual, siempre y cuando tu trapezoide sea simétrico como este que tenemos aquí. Usaremos la misma fórmula que usamos para calcular el área de nuestro rombo, donde decía que el área será igual a la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor dividido entre 2. El área será igual, mi diagonal mayor es igual a 5 centímetros, 5 centímetros, multiplicado por mi diagonal menor, que es igual a 3 centímetros, dividido entre 2. El área será igual, 5 centímetros multiplicado por 3 centímetros, eso es igual a 15 centímetros cuadrados. Esto dividido entre 2. El área de nuestro trapezoide será igual 15 centímetros cuadrados dividido entre 2. Nos da como resultado 7.5 centímetros cuadrados, que es el área total de nuestro trapezoide. Continuemos de inmediato con nuestro último cuadrilátero, un trapecio. Este trapecio tiene en sus medidas, uno de sus lados mide 5 centímetros, el otro mide 3 centímetros, el siguiente mide 4 centímetros y el último mide 7 centímetros. La altura que tiene este trapecio, que es la línea perpendicular que une las dos bases del mismo,
la línea de arriba paralela a la línea de abajo, es decir, son opuestas y paralelas. Estas representan las bases del trapecio. Por tanto, el perímetro de mi trapecio va a ser igual a lado más lado más lado más lado. ¿Por qué usamos esta expresión y no la que usamos anteriormente con el rombo de n igual, perímetro igual a n por L? Muy sencillo, porque nuestro trapecio, todos sus lados tienen medidas distintas. Solamente podemos usar la expresión para calcular el perímetro de n por L, donde n representa el número de lados y L la longitud de uno de sus lados, cuando nuestra figura, sea un cuadrilátero o sea un polígono cualquiera, es regular, es decir, tiene las mismas medidas en cada lado. En este caso, entonces, tenemos que el perímetro será igual a 7 centímetros más 5 centímetros más 3 centímetros más 4 centímetros. Voy a borrar esta parte por acá para no confundirnos. Entonces, hacemos esta sumatoria y tenemos 7 más 5 son 12, 12 más 3 son 15 y 15 más 4 son 19. El perímetro de mi trapecio va a ser igual a 19 centímetros. Muy sencillo de calcular. Ya habíamos trabajado la parte del perímetro en una clase pasada con otro tipo de polígonos. Por último, entonces, veamos el área de un trapecio. La fórmula que tenemos para calcular el área de un trapecio es la siguiente. Área será igual a la base mayor más la base menor multiplicado por la altura de mi trapecio, y eso dividido entre 2. Entonces, ¿quién es la base mayor y quién es la base menor? En un trapecio, los lados opuestos que son paralelos, había mencionado, representan las bases. Estos lados pueden tener distintas longitudes. Por tanto, el lado que tenga la longitud mayor es la base mayor y se representará con una B mayúscula. El lado entonces que tenga la menor longitud será la base menor y se representará con una B minúscula. Entonces, sustituimos los valores. Área es igual a base mayor. La base mayor en este caso es el lado A, que podemos observar en la figura, que es igual a 7 centímetros. 7 centímetros más la base menor es la que queda opuesta y paralela a la base mayor, es entonces igual a 3 centímetros. Cerramos nuestro paréntesis y multiplicamos entonces por la altura, la línea perpendicular que une las dos bases, que es igual a 4.5 centímetros. Todo eso lo dividimos entre 2. El área será igual. Primero hacemos la sumatoria de las bases que están entre paréntesis. 7 más 3, eso es igual a 10 centímetros. Multiplicado por la altura, que es igual a 4.5 centímetros. Todo eso dividido entre 2. Luego tenemos entonces, el área será igual 10 centímetros que dio la sumatoria de la base mayor más la base menor, multiplicado por 4.5, eso nos da un total de 45 centímetros cuadrados. 45 centímetros cuadrados dividido entre 2. El área de nuestro trapecio será igual a 45 dividido entre 2 para un total de 22.5 centímetros cuadrados. Muy fácil, muy sencillo. Recuerden que en la clase de hoy estamos trabajando con el área y el perímetro de polígonos de más de 4 lados y de cuadriláteros. Muy fácil, muy sencillo. Aquí finalizamos con los cuadriláteros, pero antes de pasar a los polígonos regulares de más de 4 lados, realicemos la siguiente actividad. Escribe falso o verdadero según corresponda. Número 1. Si un polígono tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero.
Te repito, si un polígono tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero. La respuesta es verdadera, puesto que todo polígono que tenga 4 lados es un cuadrilátero. Número 2. Si un paralelogramo tiene 2 lados paralelos, necesariamente tiene que ser un trapecio. Vuelvo y te repito. Si un paralelogramo tiene 2 lados paralelos, necesariamente tiene que ser un trapecio. La respuesta es falsa, puesto que hay otros cuadriláteros que tienen 2 lados paralelos y no son un trapecio. Número 3. En un trapecio hay siempre 2 lados paralelos. Repito, en un trapecio siempre hay 2 lados paralelos. La respuesta es verdadera, puesto que la condición para que un cuadrilátero sea un trapecio es que tenga 2 lados paralelos únicamente. Número 4. Un rectángulo que tiene todos sus lados iguales no es un cuadrado. Te repito, un rectángulo que tiene todos sus lados iguales no es un cuadrado. La respuesta es falsa. Un rectángulo tiene sus 2 lados opuestos iguales, al igual que un cuadrado. Por tanto, un cuadrado sí es un rectángulo. Pregunta número 5. Un cuadrado es un rombo. Repito, un cuadrado es un rombo. La respuesta es verdadera. Un rombo tiene sus 4 lados iguales, al igual que un cuadrado. Por tanto, un cuadrado es un rombo. Espero que hayas acertado todas las preguntas. Ahora aprenderás cómo calcular el área y el perímetro de polígonos de más de 4 lados, pero solamente en el caso de polígonos regulares, entre los que están el pentágono, el octágono, decágono, el hexágono y así sucesivamente. Vamos a la pizarra. Vemos aquí que nos piden que calculemos el área y el perímetro de un pentágono, un octágono, un decágono y un dodecágono. Para calcular el perímetro de polígonos regulares de más de 4 lados, la palabra regular, te recuerdo, significa que todos los lados y ángulos del polígono son iguales. Por tanto, para calcular el polígono usaremos la siguiente expresión. Polígono es igual a n por L, que usamos anteriormente en el rombo, donde n representa el número de lados del polígono y L representa la longitud de uno de sus lados. Para calcular el área de un polígono de más de 4 lados, que sea regular, usaremos la siguiente fórmula. Área es igual a perímetro de la figura multiplicado por la apotema y ese resultado dividido entre 2. Te recuerdo que la apotema es aquel segmento que se traza desde el centro de la figura y va perpendicular hacia cualquiera de los lados de ese polígono. Empecemos con los ejercicios. Nos piden que calculemos el área y el perímetro de un pentágono cuyo lado mide 5 centímetros y tiene una apotema de 3 centímetros. Un pentágono, si recuerdas la clase en la que hablamos acerca de los polígonos, un pentágono es aquel polígono que tiene 5 lados. Por tanto, el perímetro para este polígono será igual a n. ¿Cuántos lados tiene la figura? 5 lados. Sería igual a 5 por L. ¿Cuánto mide uno de los lados? 5 centímetros. Por tanto, tendremos un perímetro para nuestro pentágono igual a 25 centímetros. Recuerda que el perímetro es el contorno de la figura. Inmediato calculemos el área de nuestro pentágono. Será igual a perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro nos dio 25 centímetros. 25 centímetros multiplicado por la apotema, que es igual a 3 centímetros. 3 centímetros y ese resultado dividido entre 2. El área de este pentágono será igual a 25 por 3. 25 por 3, eso es igual a, calculamos con nuestra calculadora, 25 por 3 es igual a 75. 25 centímetros por 3 centímetros
de apotema es igual a 75 centímetros cuadrados. Recuerden que la unidad de área es una unidad cuadrada. Ese resultado dividido entre 2. Finalmente, el área de nuestro pentágono será igual a dividir 75 entre 2. Nos da un total de 37.5 centímetros cuadrados para nuestro primer ejemplo, que era un pentágono. Muy sencillo, ¿no? Vamos con el siguiente. Tenemos un octágono cuyo lado mide 8 centímetros y tiene un apotema de 5 centímetros. El octágono, como mencionamos en clases anteriores, es aquel polígono que tiene 8 lados de igual longitud. El perímetro para este octágono va a ser igual a 8 por la longitud de uno de sus lados, que es igual a 8 centímetros. El perímetro de nuestra figura, de nuestro octágono, va a ser igual a 8 por 8, es igual a 64 centímetros. Muy sencillo, son operaciones básicas, simplemente de multiplicar dos números. Seguimos con el área, que es la misma fórmula, que te la recuerdo. El área va a ser igual a perímetro de la figura por la apotema de dicho polígono dividido entre 2. El perímetro que acabamos de encontrar del octágono es igual a 64 centímetros. El área será igual a 64 centímetros multiplicado por la apotema que nos dieron en el ejercicio, que es igual a 5 centímetros. Todo eso dividido entre 2. El área de este octágono será igual a 64 centímetros que tiene mi perímetro multiplicado por 5 centímetros que tiene mi apotema, será igual a 320 centímetros cuadrados dividido entre 2. El área de este octágono será igual a 320 centímetros cuadrados dividido entre 2. Este octágono tiene un área de 160 centímetros cuadrados. Muy fácil, muy sencillo. Vamos al siguiente. Un decágono. El decágono es aquel polígono que tiene 10 lados. Por tanto, su perímetro va a ser igual a 10 por el número de lados multiplicado por la longitud de uno de sus lados, que según lo que tenemos en el ejercicio es igual a 6 pulgadas. La longitud es igual a 6 pulgadas. El perímetro será igual a 10 por 6, muy sencillo esta multiplicación, es igual a 60 pulgadas. De inmediato hacemos el área. El área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro 60 pulgadas multiplicado por la apotema de mi decágono, que es igual a 4.5 pulgadas. Todo eso dividido entre 2. El área será igual 60 pulgadas multiplicado por 4.5 de apotema es igual a 270 pulgadas cuadradas. Esto dividido entre 2 me dará el área total de mi decágono. 270 dividido entre 2 es igual a 135 pulgadas cuadradas. Esa es el área de nuestro decágono. Por último, veremos el dodecágono. Si no recuerdas cuántos lados tiene un dodecágono, te invito a que veas la clase pasada acerca de los polígonos. Un dodecágono, te dejo saber, tiene 12 lados. Por tanto, el perímetro de nuestro dodecágono será igual a 12 por el número de lados multiplicado por la longitud de uno de sus lados. En este caso, el dodecágono es bastante grande. Uno de sus lados mide nada más y nada menos que 3 metros de longitud. El perímetro será igual a 12 por 3 metros, es igual a 36 metros. De inmediato, calculamos el área de nuestro dodecágono. Será igual al perímetro que acabamos de encontrar, 36 metros. 36 metros multiplicado por la apotema,
que me dieron en mi ejercicio, que es igual a 1.5 metros. Todo eso dividido entre 2. El área de mi dodecágono será igual a 36 por 1.5, es igual a 54 metros cuadrados. Eso dividido entre 2. El área será igual a 54 entre 2, que nos da un total de 27 pulgadas cuadradas. Muy sencillo, más sencillo de ahí, imposible. ¡Wow! Estoy tan emocionado con los contenidos que trabajamos hoy que no quisiera terminar. Hoy aprendiste acerca de los cuadriláteros y sus clasificaciones. También aprendiste cómo calcular su área y su perímetro. Por otro lado, aprendiste cómo calcular el área y el perímetro de polígonos regulares de más de 4 lados. Hemos llegado al final de tu clase de matemáticas, pero para la próxima no te la pierdas. Te enseñaré cómo ganar dinero aplicando la geometría. ¡Hasta la próxima! Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.